¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a una transmisión de Matices. No todo es blanco o negro. Miren, el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a tener la oportunidad de participar con una persona que tanto joven es sumamente disruptiva, muy productiva en redes sociales, pero sobre todo con un pensamiento crítico y que nos va a reflejar algunas posturas ideológicas que sin duda nos va a hacer darle una vuelta a la tuerca y quizás ver algunas opiniones que no estamos acostumbrados, ¿no? Y quizás esta idea de Matices, de mostrar o de querer contactar a nuestro querido amigo Horacio Giustio, es con la idea de mostrar todos los perfiles. Pero sin más, mi querido amigo René, te saludo y por favor hazle los honores a nuestro invitado del día de hoy. Bien, muchísimas gracias. Sobre todo saludar a Horacio Justo por participar de Matices. Y efectivamente, como dice Juan, la gracia de nuestro programa, Horacio, es que se llama justamente Matices y creemos firmemente que no todo puede ser blanco y negro. Todas las interpretaciones, todas las posturas tienen matices y creemos que tú has desarrollado una función bien importante en redes sociales como de alguna manera para ir equilibrando las balanzas que a veces parecieran estar un poco no en el punto, como diría Aristóteles, en el justo medio. Horacio Justo Baudagna, espero haberlo pronunciado bien, es miembro fundador de la Fundación Libre y director también de Resistencia Radio. Es escritor, tengo entendido que va a sacar pronto un libro, espero que nos cuente de aquello también, si nos da el tiempo. Y bienvenido completamente a Matices, Horacio. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor y un gusto poder compartir un espacio de diálogo donde uno viene quizás no a plantear tantas certezas, sino a buscar dejar alguna incógnita, dejar algunas preguntas y de paso aprender, que es lo que siempre he buscado en cada intervención mía. Busco más aprender que simplemente tratar de posicionarme como un salvoconducto de la verdad, porque insisto, yo no soy intelectual, ni referente, ni ejemplo de vida, solamente transmito lo poco que he recibido y trato siempre de nutrirme de aquellos que sí saben. Entonces, en este sentido, más que feliz de poder compartir un diálogo con ustedes, caballeros. Muchísimas gracias. Juan, por favor, introdúcenos al tema. Pues muchísimas gracias. Miren, la verdad es que es un tema sumamente provocador. Cuando yo veía el tema, hoy vamos a hablar de juventud y revolución, ¿sí? Yo recuerdo, y René no me dejará mentir, en alguna ocasión que estuvimos juntos por aquí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, donde yo soy egresado y soy académico, hay una gran frase que dice de Salvador Allende, que dice al inicio de uno de los auditorios, dice que ser joven y no ser revolucionario es una cosa casi hasta antinatural, ¿sí? Una contradicción Entonces, biológica. una contradicción biológica. Entonces, con este preámbulo quisiéramos empezar y decirte, Horacio, ¿cuál sería tu posicionamiento inicial respecto del tema? ¿Sí? ¿Realmente es como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario sería una contradicción casi biológica? No sé si biológica, posiblemente sí psicológica, digamos, porque es cierto que en plena juventud y adolescencia hay una etapa del desarrollo psíquico del ser humano que está en búsqueda de su propia identidad. Y en ese sentido es como el fruto que necesariamente tiene que desprenderse del árbol, pero en un punto también debe echar raíces. Entonces, por eso se genera un fenómeno que es tan común, y lo voy a explicar con frutas, es tan común en la vida del hombre que de joven se dice, quien de joven no ha sido un revolucionario de izquierda es porque no tuvo corazón, y quien no es un conservador de derecha de grande es porque no tuvo cerebro. Así suelen decirse. Yo creo que mi caso es que nunca tuve corazón, pero tengo entendido que la gente normal suele ser muy arraigada a los pensamientos revolucionarios de chico. Y esto me obliga a pensar que en realidad es una suerte de una especie, muy entre comillas, de ley natural, digamos. ¿Por qué? Y esto es lo que nos lleva quizás al tema de fondo de hoy. ¿Por qué los jóvenes están, entre comillas, se dice perdidos? Yo no creo que estén perdidos. Creo que es un poco más complejo el fenómeno. Lo que sí se nota es que en esa búsqueda de identidad
ese fruto, que es cierto que debe separarse del árbol, porque no puede echar raíces allí donde ya se encuentra previamente su árbol madre, tampoco puede caer tan lejos del árbol y no echar raíces, porque eso implicaría la muerte del propio fruto. Y es un poco lo que acaece en Occidente hoy. Hoy Occidente ha perdido sus raíces. Ciertamente yo tuve el honor y el agrado de brindar una conferencia para España y analizamos este fenómeno a partir de lo que es la inmigración sustitutiva y los conflictos multiculturales que se están gestando en el viejo continente. Está en el fondo esta búsqueda de identidad de una nación que está, a mi criterio, tomando el caso de España, llamada a desaparecer por dos elementos esenciales, pero debido al tópico de hoy día. Si esto interesa, porque si analizamos lo que sucede en Chile, en México, en Argentina, en Colombia, en Perú, uno va a notar que naturalmente sigue existiendo este espíritu de rebeldía de los jóvenes. Lo que en todo caso, lo que ha sucedido en tiempos de posmodernidad, donde todo es instantáneo y donde todo es fugaz, los tiempos revolucionarios también son fugaces. Y esto no es un dato menor. Por eso se va a observar cómo los jóvenes irrumpen violentamente desde promover, y sabemos que es un tema complejo, así que entiéndase que esto es un ejemplo, porque ya me imagino después los comentarios, pero desde irrumpir violentamente para que en solo meses haya una reforma constitucional solo porque hubo una suba del boleto en Chile, que digo, sé que es más complejo, ya me he dado conferencias hasta el hartazgo explicando lo que pasó en Chile, pero es para que se entienda este fenómeno, como también se da este fenómeno de que los jóvenes, muy acomodados en la vida ostentosa que ofrece Occidente, de un día para el otro se convirtieron en activistas antirracistas por un crimen que ocurre en Estados Unidos y en poco tiempo abandonan esa idea fugaz como el farolero en el cuento del Principito, que está siempre en movimiento, y no sabe por qué. Porque al día siguiente ya dejan de poner esa foto de color negro en sus perfiles y pasan a poner otra foto. Pray for Paris o Save Ralph con la campaña mediática del ecologismo. Entonces, son tan fugaces las ideas que ninguna asienta, ninguna echa raíz. No es que haya realmente un joven comprometido con la lucha en contra del racismo, que puede tener dos grandes vertientes. La vertiente más pacifista, la cual yo creo que es benigna para la sociedad, como puede ser la de Martin Luther King, o la más bélica, que se tomó en torno a Malcolm X y que incluso llegó a gestar en su momento la comunidad de las Panteras Negras, que en parte emula, salvando las diferencias, con lo que sería actualmente Black Lives Matter. ¿Esto qué significa? Cuando a mí a veces se me pregunta si los jóvenes están perdidos, de hecho creo que no, creo que los jóvenes están muy bien ubicados en tiempo y lugar, están ubicados en un occidente posmoderno. Entonces su comportamiento es muy coherente y es muy acorde a cómo vive la sociedad posmoderna. Porque quienes intentan explicar esto desde aquellos viejos tópicos del liberalismo versus comunismo, no solamente que no pueden dar respuestas al quiebre estructural que posee la izquierda en 1930, como tampoco pueden dar respuesta al quiebre estructural que acontece en 1968 para la izquierda. Entonces, ya la idea del viejo comunismo ya era una idea ortodoxa en 1930. Ni hablar cuando aparecen los proyectos negativos de 1968. Y ni hablar cuando aparece una sociedad de la autodisciplina en siglo XXI. ¿Qué significa esto? Aunque existen ciertos patrones en común que si hay tiempo en las preguntas yo les diría, si la izquierda conserva esta raíz, la raíz la conserva, que es la raíz jacobina en cuanto a racionalista, verticalista e igualitarista. Las tres esencias de todo movimiento de izquierda. Ahora, eso es tópico si hay tiempo para las preguntas, pero el tema fundamental de los jóvenes, ¿cuál es el siguiente? Ya con Lenin hay un cambio, podríamos decir, significativo con la visión de Marx. Ya empieza a haber un cambio. Entonces, acá los jóvenes ya empiezan a dotarse de cierta identidad. Pero esa identidad va a tener, en esa identidad revolucionaria, estamos hablando de joven revolucionario, para que recién estén entendiendo de qué se trata la conversación de hoy, estamos hablando de los jóvenes revolucionarios. Ya en Lenin
el joven tenía un propósito. Pero tanto en Lenin como en los demás movimientos modernos, porque el comunismo es modernista por donde se mire, poseía esa visión el joven de un proyecto positivo. Y ya yo me imagino la cantidad de comentarios que dar en este momento diciendo cómo vas a decir que el comunismo es positivo. Bueno, eso puede ser porque a veces uno se deja ganar por las pasiones antes de escuchar, y no en vano el ser humano posee 2 oídos y una boca. No en vano. Cuando uno habla de proyectos positivos, se refiere, en términos de Lyotard, que el comunismo, el liberalismo, el iluminismo y el cristianismo eran proyectos positivos. ¿Qué significa un proyecto positivo? Que ya sea por la realidad propia del campo empírico, afín al conservadurismo, o ya sea por las ideologías racionalistas propias de un liberalismo francés que abastece las comunas de París y donde se inspira el comunismo, en ambas vertientes, tanto empíricas como idealistas, está la idea de construir un determinado tipo de sociedad. Marx aspiraba a construir un determinado tipo de sociedad, una sociedad sin clase, una sociedad sin propiedad privada, una sociedad de libertad plena. Este era el proyecto último de Marx, o sea, una sociedad sin Estado, pero era un tipo de sociedad al que aspiraba a construir y llegar finalmente. Pero lo que sucede es que ya empieza a haber un cambio en la estructura del pensamiento. Porque viene Gramsci va a decir, sí, cuidado con Gramsci, porque no es que era un marxista cultural. En realidad Gramsci lo que era un marxista clásico, tradicional, creía en abolir la propiedad privada, creía en abolir el Estado, creía en la lucha de clases, pero entendía que la estrategia ya no era implementar en forma violenta la toma de la propiedad privada, sino primero cambiar la estructura de dominación de la cultura. Es decir, lo que él sostiene que en la visión de Marx era primero toma la propiedad privada y luego eso por añadidura genera un cambio cultural. Gramsci dice, sí, aspiramos al mismo fin, que exista un mundo sin Estado y sin propiedad. Pero no basta con tomar la propiedad privada porque es muy violento y es muy costoso y se ha demostrado que no genera ningún resultado útil, tal como se observa en el campesinado del sur de Italia. Sí importa tomar la cultura, porque tomando la cultura, luego, por añadidura, la propiedad privada será delegada hacia los más desfavorecidos. Y cuidado que esto es un concepto que, si bien yo no soy muy pro Gramsci por algunas cuestiones, pero vamos a ver que en el siglo XXI un poco de esto se deja entrever cuando hablemos de hegemonía. Ahora, esto era un proyecto positivo. Con sus distintas vertientes, seguían aspirando a un proyecto positivo. Y el joven constituía una identidad revolucionaria en pos de alcanzar ese proyecto. Y vean si no es así, cuántos jóvenes estuvieron dispuestos a afiliarse a lo más cruento de una izquierda guerrillera, como se vio en el Frente de Liberación Nacional en Argelia. Para esto yo invito a los que estén viendo esta conferencia en vivo, que vean un documental que yo realizo sobre Frantz Fanon, el intelectual del odio, incluso de Marcuse. Pero vean si no cuántos jóvenes se adhirieron en su momento a Sendero Luminoso, que dicho sea de paso, mi plena solidaridad a todas las familias que se han visto amedrentadas por el lamentable suceso, el crimen horrendo que ha acontecido recientemente. ¿Cuántos jóvenes se han adherido a Montoneros? ¿Cuánta gente estuvo, jóvenes, dispuestos a luchar por Salvador Allende? Entonces, acá hay que tener una memoria plena. Lo que sucede es que ya en ese punto la juventud era revolucionaria, porque existía un impulso natural en el joven a adherir a un sentido de trascendencia. ¿Por qué? Y esta es la pregunta de fondo. ¿Por qué se da esto? Cuando los jóvenes van al ejército, para que no se tome esto solo como una crítica a la izquierda, vamos a tratar de hacerlo, ampliar el panorama. ¿Por qué los jóvenes van al ejército? No es solamente porque tienen una mayor aptitud física, lo cual es cierto. Pueden pasar más días sin comer, pueden resistir más a los climas extremos. No es solamente por una cuestión de desarrollo físico, sino porque es mucho más permeable su mente a la imposición o al menos a la adherencia de ciertas ideas que le den un sentido de trascendencia. Porque en esa etapa de la juventud, de la adolescencia, donde muchas veces habla del revolucionario,
es una persona que tiene un quiebre, porque tiene un quiebre en el cual debe salir de su hogar y ya deja de ser el hijo de para pasar a ser el yo soy. Y esto que yo lo explico con los jóvenes incluso permite explicar los conflictos de la multiculturalidad, para que se entienda. Uno cuando iba a la Edad Media, a mí soy un gran amante de las poliarquías medievales, así que perdón si quizás romantizo demasiado este periodo, pero uno iba a la Edad Media, y en la Edad Media, el ciudadano promedio nacía como campesino, vivía como campesino y moría como campesino, y como muchos, sus relaciones sociales estaban exageradamente con un pueblo vecino, pero en forma muy exagerada puede ser con un pueblo vecino y en tiempos en los que no hubiese conflictos bélicos, con alguna conquista o con alguna guerra. Pero era una vida muy estanca. Entonces, nacían como un campesino católico, vivía como campesino católico y moría como campesino católico. No había una búsqueda de decir quién soy, porque ya sabía quién era. ¿Se entiende? Ahora, cuando estas comunidades empiezan a interactuar con el comercio de la India, con los esclavos de África, con las guerras de Oriente y el opio, cuando llegan a América, cuando empiezan los procesos de mestizaje, aquí empieza un problema cultural, porque empieza esta búsqueda de estas comunidades de decir, bueno, ¿quién soy? Porque lo que yo tenía por dado y sentado que toda mi vida fui esto, de repente estoy viendo que el blanco y el negro existen, pero que también existe otra gama de colores. Entonces, aquí es donde empiezan a aparecer los conflictos identitarios de una nación. Y así como una nación posee conflictos identitarios, las personas en descubrir quién es también empiezan un conflicto identitario. Ahora, ese conflicto puede ser salvaguardado por un proceso de madurez y de desarrollo de conocimiento del mundo real, o puede ser suplantado por alguna ideología, alguna suerte de artificio que le viene a decir, encausa tu vida hacia esto. Y muchos van a creer que están encauzando su vida hacia una revolución emancipadora en favor de una sociedad libre, en favor de los desfavorecidos, en favor de los negros, las mujeres, los esclavos, las etnias perseguidas, los pobres. Y es una farsa. Los que creen que realmente esto es una revolución de izquierda en los jóvenes es porque no entienden cómo funciona la sociedad. Y esto es lo que a mí realmente me preocupa de sobremanera. Porque se sigue atacando a una izquierda como si la izquierda siguiese siendo un marxista guerrillero con una AK-47 tirando bombas de Molotov en contra de una casa de gobierno. El punto clave para entender con esto, y no extenderme, el punto clave para entender esta revolución de los jóvenes es que los jóvenes son los hijos privilegiados de la posmodernidad. ¿Por qué lo planteamos esto? Como bien dijimos en su momento, hoy el joven pasa de estar en un momento defendiendo la causa de Black Lives Matter a luego defender a Greta Thunberg, a luego defender el colectivo LGBT, a luego defender la gestión de Joe Biden, a luego, piensen en estos ejemplos sencillos, chicos de 20 años, sin desmerecer por la edad porque sé que hay gente muy sabia, pero chicos de 20 años que de un día para el otro, por haber leído un hilo en Twitter, visto 2 videos en YouTube y leído algún PDF pirateado, ya creen que saben del conflicto de Israel-Palestina, ya creen que saben de macroeconomía, creen que saben de relaciones internacionales, creen que saben de cómo gestionar un país entero, creen que saben cuál es la historia de la izquierda y la derecha desde la Revolución Francesa en adelante. Es increíble la fatal arrogancia. Por eso son jóvenes que no están perdidos, están muy bien ubicados. Están ubicados por donde el sistema necesita que estén. Porque el sistema de la posmodernidad, como dijimos, ya ni siquiera Gramsci sirve para explicar lo que acontece hoy. Es un sistema que ya no consume y que ya no vende bienes y servicios. Consumen y venden ideas identitarias. Porque a diferencia de lo que plantearía Ortega y Gasset en El hombre mediocre, ya ese hombre mediocre en tiempos antaños se sabía a sí mismo como parte de una masa. Hoy, el joven, a diferencia de ese hombre mediocre,
no se reconoce como parte de una masa, sino que se cree a sí mismo como un ser original. Se cree original en sí mismo. Entonces cree que está haciendo la revolución ecologista porque simplemente critica a los grandes capitales y cree que está llevando una revolución adelante. Y lo cierto es que desconoce quiénes financian a Greta Thunberg. Cree que está haciendo una gran emancipación al salir a boicotear una iglesia o derrumbar un monumento o pedir un revisionismo en sus cátedras, sin saber cuáles son los intereses geopolíticos en borrar la identidad nacional de cada estado. Cree el joven revolucionario que al comprar y vender estas ideas identitarias, está luchando contra un sistema y se olvida cuál es el concepto clave de hegemonía. La hegemonía no necesariamente es una hegemonía política per se en relación Estado-ciudadano, porque si uno ve un debate presidencial, ve posturas que van de izquierda a derecha, salvo por el dogma de la democracia, pero no quiero entrar en esa cuestión. Sin embargo, el joven que consume Netflix, que ve Disney, que asiste a un partido de la NBA, que compra alguna zapatilla Nike, alguna campera Adidas, que compra un iPhone, que utiliza la Mac o Microsoft, el logo de la diversidad LGBT está presente siempre. Eso En la es publicidad de hegemonía. Coca-Cola, por ejemplo. De Coca-Cola, de cuánta empresa, macroempresa haya. Allí está el concepto de hegemonía. Y allí donde el joven se cree revolucionario, pero esta es la gran farsa. Se cree revolucionario, pero ya no es revolucionario. Es el hijo predilecto del sistema, porque consume sin cuestionar. Esto es lo que realmente deseaba el sistema. Muchas veces se habla de la revolución sexual y el aborto inducido con política de izquierda, de gente que literalmente no comprendió cómo funciona la geopolítica. De hecho, el fallo Roe versus Wade, ¿quién lo financió si no fue la Fundación Playboy? ¿Por qué? Porque lo que se busca es con esta idea de la emancipación y esta mentira que se llama libertad, muchos lo que han hecho es simplemente subsumirse a sí mismos como unidades de consumo y de producción. ¿O acaso no han visto cómo son los grandes debates de la Agenda 2030? Son debates entre metacapitalistas respecto al control demográfico y cuánto debe consumir y cuánto debe producir cada nación. Este es el debate de fondo. Pero es que ahí, Horacio, a lo mejor la confusión parte, disculpa que te interrumpa para que podamos hacer la conversación, ahí a lo mejor la confusión se da porque estamos transvestidos, vale decir, los antiguos de izquierda ahora son de derecha y los antiguos de derecha ahora son de izquierda, pero en una difuminación que no necesariamente es horizontal como lo habíamos visto antes, ¿cierto? Sino que es multirradial, por ponerle un nombre. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú hoy que fuera necesario rescatar, por ejemplo, yo sé lo que voy a decir, va a sonar un poco fuerte, principios conservadores como para temperar las aguas? ¿Es posible aquello? Bueno, en primer lugar que es muy cierto lo que bien has planteado, creo que es una enorme sabiduría porque hoy, sin ir más lejos, hoy la nueva derecha tiene más puntos en común con la vieja izquierda y hoy la nueva izquierda sería todo aquello que la vieja izquierda juró destruir. Porque hoy una nueva derecha está más preocupado porque un trabajador promedio, padre de familia, pueda asistir en libertad a su culto, pueda vivir sin la presión sobredimensionada del Estado y no poseer ni una empresa ni un docente del Estado adoctrinando a sus hijos, digamos. Es decir, ¿por qué digo este vínculo con la vieja izquierda? Porque hoy al trabajador promedio lo protege más la nueva derecha que la nueva izquierda. Hoy el caldo de cultivo de todos los grandes movimientos de derecha son el trabajador promedio, el obrero, el campesino. Vean si no quiénes fueron los que votaron por Donald Trump en ese Estados Unidos profundo, lejos de las costas, que tiene un principio geopolítico en base al contacto con las demás naciones, lejos de las costas globalistas, el caldo más rojo en cuanto a votantes republicanos está en Estados Unidos profundo, igual que aquellos que han votado por Bolsonaro. El voto más fuerte de Orbán, de Dudar y de incluso de Abascal, o de Salvini, o de Le Pen, por dar algunos ejemplos. Más allá que habría discusión respecto a qué es derecha y qué no es derecha. Pero en ese punto, hoy la nueva izquierda es una izquierda de consumo. Hoy la nueva izquierda está más preocupada por criticar el capitalismo desde un iPhone
con el financiamiento de alguna mega nacional tomando un café en Starbucks. O sea, y sin a lo mejor preocupación por los que van a dejar la comida en bicicleta con estas mochilas les podría dar cuadradas. un capítulo de mi libro que le dedico al ecologismo. Yo les puedo asegurar que ustedes se encuentran a cualquier ciudadano promedio de corte progresista, donde ve a un niño de 5 años, porque esto lo he visto de cerca. Yo trabajo en un merendero, todo esto. A un niño de 5 años arriba de un caballo recogiendo basura y lo primero que lo va a conmover es el pobre caballito. Les puedo asegurar que les conmueve más ver una bestia de tiro que ver a un niño de 5 años buscando comida en la basura. Estos son los cánones morales que posee la nueva izquierda. Y aquí está el tema de fondo que usted viene a plantear. ¿Por qué se apela tanto al conservadurismo? Primero porque el conservadurismo no es una ideología. Entonces, pero ojo, que se le ha satanizado también, Horacio. O sea, hay una satanización detrás del concepto conservador. exactamente, porque el conservadorismo es realista. ¿Y cuál es el principal enemigo de toda ideología? Ideología que pueden ser desde el liberalismo francés hasta el más acérrimo comunismo. Toda ideología parte de un principio cartesiano. Esta idea de pienso, por lo tanto existo. Desde la mente, desde el racionalismo, construye una realidad. Es tan progresista una feminista promedio como un transhumanista, porque creen que son capaces de rediseñar una sociedad a partir del pensamiento y que el lenguaje y las ideas, donde el hombre se convierte en una suerte de verbo creador y ya no una creación, es capaz de constituir una nueva realidad. Ahora, el conservadurismo, partiendo de Edmund Burke en adelante, es el que plantea no solamente un principio de prudencia y un principio de equilibrio entre lo mutable y lo perdurable, de allí el espíritu reformista antirrevolucionario, sino que es ante todo realista y empírico. Por eso el conservador se nutre tanto de la historia y la experiencia, porque uno podría plantear un sinfín de utopías. Lo que importa es qué es aplicable y qué no es aplicable, qué es real y qué no es real. Y aquí existe un equilibrio entre lo que es perdurable, como un orden moral, y lo que es mutable, como un sistema político. Esto es clave, porque acá es donde se va a empezar a ver, en términos de Pierre Bourdieu, cuando empiezan a colisionar las ideologías. ¿Por qué se habla tanto de violencia simbólica? Por eso cito a Pierre Bourdieu. Porque de repente el discurso empieza a colisionar con la realidad. De repente la mujer emancipada, la mujer libre y empoderada, llegó a los 42 años con 3 abortos inducidos, tomando antidepresivos, con 5 gatos, viendo Los Simpsons un sábado a la noche. Y cuando fallece, fallece en soledad, donde encuentran su cuerpo a un mes. Y esto que parece una caricatura, uno dice, estás satirizando, diciendo que las familias son tan odiosas que ni amigas tienen. De hecho, así murió Shulamit Firestone. Entonces, ¿acá no empieza a colisionar? ¿O por qué insisten acaso en decir que no se le muestre la ecografía a la mujer que va a abortar? Ah, porque es violencia simbólica. Y de repente, claro, una mujer que se le dijo que estaba simplemente yendo a extirparse un conjunto de células, escucha un corazón que late y ya empieza a haber un conflicto. Sin embargo, Horacio, en el relato, llamémoslo así, en el relato ambiente, el conservadurismo estaría detrás de las grandes empresas, el conservadurismo estaría detrás de los poderes fácticos. Estoy hablando del relato común y corriente. Y pareciera ser que no es así, porque pareciera ser que el relato común, el relato predominante, el hegemón, estaría cargado hacia otro lugar. ¿Por qué crees tú entonces que se sataniza o se satanizan ideas conservadoras o que se tratan de transvestir con otro ropaje? Porque el conservadurismo es realista y a esta gente le molesta la realidad. Esa es la esencia. Porque si fuesen realistas, esto me ha pasado cuando me ha tocado debatir, tengo varios debates ya incluso con liberales, anarcocapitalistas, feministas, ateos, o sea, hemos hecho una linda ensalada en mi canal, pero a mí lo que siempre me llama la atención es, entiendo que se lo quiera satanizar porque, insisto, tiene un conflicto con la realidad. Vayan a decirle a un transexual, mira, vos naciste hombre y te vas a morir hombre, y vayan a ver cómo le va luego frente al Estado, digamos, para que vean que tiene un conflicto con la realidad.
Pero cuando se habla de esto de que el hegemón es conservador, yo siempre me lo pregunto, ¿cómo hace una persona para ver semejante mentira y creerla? Eso es lo que yo siempre me pregunto, ¿cómo hacen? Ujú. Porque después nos tildan a nosotros los religiosos de que somos muy crédulos, y les digo, fantástico, pero en todo caso yo parto de la noción de que Dios no es visible y tangible en esta tierra, pero esta gente está convencida de que en esencia el hegemón es conservador. Cuando yo escucho a un docente universitario, cuando yo veo un programa televisivo, cuando yo veo las grandes marcas, nunca veo contenido conservador. O sea, yo les podría mostrar un listado de más de 55 empresas transnacionales de las más grandes que hay en el mundo y van a ver que todas tienen en su logo el sello LGBT. Entonces me sorprende que luego digan de que son conservadoras. A mí me sorprende, sinceramente. Pero es entendible de que deban mantener el relato. Porque es eso, es un relato con una particularidad. ¿Qué diría Karl Popper respecto a las premisas? Las premisas existen, las hipótesis existen, para ser sacrificadas en un método de falsación antes que las personas. Entonces, esto sería la búsqueda constante de la verdad. Yo no estoy a favor del liberalismo ni de Karl Popper, todos saben mi postura al respecto, pero a cada santo su vela, y lo que dijo considero que en términos de filosofía de ciencia es válido, es decir, bueno, todo conocimiento es provisorio en términos de ciencia, por lo tanto, está siempre susceptible a verificación. Esta es la esencia del pensamiento popperiano. Ahora, lo que acá es cierto es que acá, lejos de sacrificar las premisas antes que las personas, los ideólogos sacrifican a las personas antes que las premisas, porque en esa fatal arrogancia del racionalismo, ellos sostienen que es imposible que su mente iluminada, heredera del pensamiento de Robespierre, vaya a cometer un error. Y esto me ha sucedido constantemente. Tuve un debate televisado con un legislador comunista de aquí, de mi estado, y donde uno le plantea ciertos fenómenos, como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, ¿cuál es la respuesta automática? Ese no es el verdadero comunismo, esa es la respuesta intuitiva. Ahora, cuando me ha tocado debatir con liberales y uno le plantea ciertos procesos históricos, ¿cuál es su respuesta? Ese no es el verdadero liberalismo. Y uno se queda como, bueno. Porque a mí cuando me han criticado cuestiones de la Iglesia Católica, yo digo, sí, es verdad que sucedió esto, pero hay que matizarlo porque hay que considerar que lo que fue el proceso de reforma implicó tal fenómeno en Alemania. Hay que recordar, o sea, uno asume que hay imperfección en el hombre, porque es realista. Uno parte de una naturaleza caída. No va a existir un solo conservador que diga, yo soy moralmente superior o mi sistema es moralmente superior, porque reconocen que hay una naturaleza caída donde uno se equivoca, donde uno comete errores, donde uno tiene vicios, pasiones, apegos desordenados. De lo que Entonces, entiendo entonces, Horacio, los conservadores a los cuales te refieres tú no estarían unidos entonces con el gran capital transnacional necesariamente. son los principales en enfrentarlo, porque de hecho hoy la izquierda y parte del liberalismo son los grandes defensores. ¿Quiénes fueron los primeros en salir a repudiar la censura de Donald Trump? Piénselo en este ejemplo concreto. Fuimos los conservadores. Podríamos pensar en Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lucas, mi humilde caso, que soy un simple aspirante a comunicador y no más que eso. Pero, ¿quiénes fueron los que avalaron la censura a Donald Trump en Twitter? Por citar ese ejemplo. Todo el arco progresista y todo el arco, podríamos decir, libertario, como van a enojarse, van a decir, bueno, liber progres, para que no se ofenda a nadie, de la línea de Gloria Álvarez, porque era su empresa, su decisión, mi cuerpo, mi decisión, sin entender que en la posmodernidad lo que es privado, como algo tan íntimo como la vida sexual, se ha vuelto materia política y pública, como sucede con la ideología de género, y algo público, por definición, como es el debate en torno al Estado, se ha privatizado con las Big Tech. Entonces lo público se vuelve privado y lo privado se vuelve público. Entonces, ¿a quién le parece el conservador que reconoce esta realidad y se posiciona en esta realidad? Porque el conservador, a grandes rasgos, para que se entienda, es con la mirada en el cielo pero los pies en la tierra. Y esto es lo que genera el odio masivo de cuanto ideólogo haya.
porque ideologías no son solamente liberalismo, comunismo, son un sinfín. Pero imagínate, Horacio, que aquí un conservador de tomo y lomo, como pudiera ser Joaquín Lavín Infante, numerario del Opus Dei, integrante de la Unión Demócrata Independiente, quien pudiéramos decir prima facie es conservador, resulta que tiene la bandera LGTB puesta ¿cómo se llama?, en la Municipalidad de Las Condes, y hoy día se viste también como socialdemócrata. ¿Cómo se explica entonces esa transvestimiento de una derecha en Chile que supuestamente era conservadora? ¿Cómo queda llamémoslo así, la brújula política? Y yo, sinceramente, yo no lo conocí, pues yo las veces que viajé a Chile, viajé con el equipo de José Antonio Caz, que fue quien me llevó y que me facilitó estar becado allí, digamos. Pero yo no lo conozco eso. Ahora, si usted me plantea ese cuadro, yo diría, y es como la gente que de Católicas por Derecho a Decidir a la que les dedico un documental. A ver, por dar un ejemplo. ¿Cómo se explicaría que yo me visto como hombre, me gustan las mujeres, me he referenciado en mi documento como hombre, tengo la estructura genética de un hombre, tengo la genitalidad de un hombre, pero luego salgo a defender y a decir, me autopercibo mujer? Y uno me diría, ¿y qué es eso? Y yo diría, y tiene un delirio. Lo que es cierto es que es incompatible. A ver, es incompatible. Es como que alguien ve la pared blanca de mi fondo y yo digo, no, no, pero es negra. Yo diría, no, o es negra o es blanca. O sea, no está sujeto a discusión. Lo que sucede en ese caso es, si realmente fuese un católico convencido, habría que ver si es numerario o no. Yo porque conozco cómo funciona la obra, tendríamos que ver realmente. Tendría que entrar a hablar con quien dirige la obra, ¿no? Es famoso, Joaquín Lavín ha sido candidato presidencial desde la época de Lago, o sea, desde el año 99 hasta acá, ha sido candidato presidencial, creo que se saltó una elección. No, no, a ver, no digo que no sea consejo, pero tendríamos que ver realmente si cumple con los votos o no, porque para ser numerario necesita 3 votos, digamos. Entonces, yo tendría que ver si en efecto está cumpliendo los 3 votos de la obra. Ahora, lo que sí me queda claro es, ya, si es católico, de entrada tendría que rechazar el dogma de la democracia, pues la democracia vendría a ser en última instancia como un instrumento pero no un fin en sí mismo, porque ningún católico puede ver la libertad como un fin en sí mismo, sí como un medio. Y tenemos que entrar en discusión en Santo Tomás de Aquino, en San Agustín, en Santo Tomás Moro. Sí la libertad como un medio, pero no como un fin en sí mismo, porque eso ya sería una apostasía. Porque de hecho, para el católico la libertad es un medio para llegar a Dios. Pero no es el fin es Dios y es Dios. Entonces reemplazar a Dios por una intelequia ya sería complejo. Y si abraza estas ideas del progresismo, que son claramente condenadas por la Iglesia, incluso por la propia Iglesia modernista, ni hablar si me remito a la obra de la Allende y de San Pío X. O sea, ya sería demasiado. Y seguramente que este candidato a un debate a esta altura no lo toleraría, porque sabría que con 2 o 3 preguntas simples de un católico, más del católico como yo no podría dar respuesta, digamos. Porque un católico no puede convalidar el mal. Es más, hay una discusión respecto al sentido de tolerancia, pero ya convalidar el mal no lo puede convalidar. Y menos todavía realzar símbolos en nombre de la diversidad, omitiendo que el principio de la diversidad se encuentra ya albergado, incluso por otro católico político como Russell Kirk, capítulo 2, ¿qué significa ser conservador? Que el principio de diversidad es el respeto a las formas y tradiciones comunitarias que posee cada nación. Por eso hay una guerra cultural o intelectual, si se quiere, entre conservadores y neocons. Porque el neocons, digamos, sí promueven la instauración de ciertos valores mediante el conflicto bélico. Ejemplos, George Bush. Decir, bueno, mi modelo de nación, mi modelo de democracia, lo llevo hacia el exterior. El conservador sostiene el principio de diversidad es, si a los chilenos les gusta vivir de la forma A, el conservador argentino que vive de la forma B no tiene por qué intervenir. Entonces, si él se asume como católico, no puede venir a instaurar un sistema global, como es justamente la bandera LGBT,
que ya no es un sistema de una comunidad. Comunidad sería si estuvieran afincados en un espacio geográfico específico. Esto es un sistema globalista, o sea, yo me voy a Japón y encuentro los mismos logos que si me voy a Sudáfrica, Inglaterra o Argentina. No en vano, ¿eh? Pero bueno, tampoco se puede esperar mucho de este mundo convulsionado, donde diría un gran cantante de tango, da lo mismo ser chorro que ser honesto. Ese cambalache. Exactamente. Juan, por favor. Pues mira, estoy con muchas ideas, sin duda alguna. Creo que esta plática tiene mucho que ver con lo que hemos planteado siempre como de origen de matices, irnos de un extremo a otro. Hay muchas reflexiones que estoy dándole vueltas, ¿sí? Sobre todo bajo la idea principal del tema, ¿no? Y una de las cosas que alcanzo a identificar sobre lo que nos platica Horacio es que finalmente vemos una juventud que más que buscar un modelo de compromiso idealista, se decanta básicamente por un individualismo, un utilitarismo, y quizás en muchos aspectos, en estas ideas postmodernas de la creación o del demostrar un sistema aspiracional. ¿Sí? En esta idea, quizás catalogada por algunos de banal, de demostrar el que se tiene y el demostrar el que se puede, ¿no? Y finalmente, esta concepción o esta idea va generando fenómenos en el cual, en lugar de decantarse por compromisos, ya independientemente de que lo planteemos en cualquier lado de la cartografía, ¿no? Ya que lo planteamos a la derecha o a la izquierda, parece más bien como si fuera un tipo de veleta, ¿no? Y que dependiendo de los discursos que se van dando dentro de las redes sociales o dentro de los medios de comunicación, se van decantando para un lado y para otro, ¿no? Y esto va generando mucho ruido y que finalmente lo único que genera es la falta de compromiso real y la falta de estudio por parte de la juventud. Y esto lo único que nos lleva es a meter ruido. Y este ruido, ¿qué es lo que es? Se vuelve irresponsable. ¿Por qué se vuelve irresponsable? Porque finalmente una sociedad o un grupo de personas que pudiera ser más docto, ¿sí? Una minoría imperante empieza a imbuir ciertas ideas que después pueden ser aprovechadas por grupos políticos sin saber con qué fines se puedan realizar, ¿no? Y finalmente vemos fenómenos sociales como el que pasa en Chile, que a partir de ciertas manifestaciones, que si bien es cierto, tienen otra serie de antecedentes que lo van dándole cuerpo, ¿sí? Se cae y se decanta en una modificación constitucional y que finalmente no se entiende ni siquiera qué va a ser la modificación de la Constitución y qué se quiere poner en esta Constitución para que realmente se pueda ejercer un cambio material real en la vida de todos y cada uno de los chilenos. Entonces creo, sí, que como esta idea de tema pues me genera muchas dudas, ¿no? Y me genera muchas dudas en este sentido. Y ya para ir bajando a una pregunta en concreto, ¿no? Porque lo que quise hacer es una breve relatoría, ¿sí? Yo quisiera preguntarte algo muy en particular, Horacio. Eh, me queda claro tu postura, ¿sí? Pero yo te diría, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad? Ojo, porque me queda claro que los gobiernos no van a hacer nada, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para buscar que los jóvenes vuelvan a tener un compromiso y no estén completamente basados en un sentido individualista, en un sentido incluso hedónico, ¿sí? Y en el cual buscaran más una finalidad, la que sea, ¿sí? Pero sí generan un sentido de compromiso. Qué pregunta compleja, porque un detalle, aprovecho con todo lo que nos pasa siempre que no hemos tenido reuniones con Agustín Laje, con Nicolás, que estamos comiendo un asado y tomando un pequeño fernet, o incluso cuando estoy conversando con Miguel o con Pablo, yo a veces le pregunto, bueno, miren, a veces me hacen estas preguntas, estas otras, y hay una gran pregunta que siempre nos reímos entre nosotros, puertas adentro, decir, es gracioso, porque nosotros podemos analizar absolutamente todo, pero la gran pregunta es, bueno, ¿qué hacemos ahora? Es como, bueno, no sabemos, digamos, o sea, es como decir, todos describimos que tenemos fiebre, ahora, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo bajamos la temperatura? Y bueno, es un poco más complejo. No, pero igual yo creo que cada uno tiene su visión, digamos, en este sentido. Cada uno va a dar su aporte. Yo voy a dar mi aporte más como conservador. En parte creo que a ver, yo siempre insisto que toda pregunta, si uno la analiza bien, con el tiempo, los que amamos la filosofía y la lectura,
descubrimos que siempre la pregunta encierra la respuesta. Es casi como una participación en un orden sobrenatural, pero no quiero hablar de teología ahora. Pero la propia pregunta ya encerraba la respuesta, es decir, bueno, sin depender del gobierno. Bueno, ya empezar a romper el sistema es importante. Porque el ser humano posee 3 cuerpos intermedios, pero no quedar desnudo frente al poder político: la fe, la familia y la comunidad. En ese orden. Porque incluso puede haber personas sin familia, pero con una fe muy arraigada, se van a sostener en pie, a tal punto que si uno viajase en el tiempo, vería que hay gente que estaba dispuesta a morir en los leones antes que claudicar en su fe. Y hoy pareciera que la fe sirve más al mundo que a un orden superior. Pareciera ser por lo que se está viendo. Lo que es... Horacio, Sí. disculpa, aprovechando los minutos y justamente mezclándolo con la pregunta que hizo Juan, ¿cuál es la visión que tienes tú, para aprovechar bien los minutos, que nos quedan solamente 10, cuál es la visión que tienes tú de los sucesos, tanto de Chile cuanto de Colombia, que por lo menos gráficamente, de lo que alcanzamos a ver a través de los medios de comunicación, parecieran ser homologables, sin perjuicio que en Colombia no pueden, llamémoslo así, reclamar que la Constitución fue hecha en dictadura, que era el gran leitmotiv acá en Chile, pero sacando ese pequeño detalle, que hoy día nos tiene discutiendo una Constitución y que, dicho sea de paso, esos eventos han servido también para que nosotros podamos analizarlos desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico. Por lo menos nosotros hemos planteado la tesis que una de las razones, llamémoslo así, de arquitectura jurídico-política radica en que el presidencialismo exagerado, como los que tenemos en Hispanoamérica, hace que no tengan los pesos y contrapesos que pudieran tener un régimen parlamentario como el alemán, el canadiense, etc. ¿Cuál es tu visión en ese sentido, Horacio, respecto de lo que está sucediendo en Chile a partir del estallido social, del llamado estallido social, y de lo que pareciera ser aparece en Colombia? Bien, es una pregunta compleja, y aunque no parezca, tiene mucho que ver con la pregunta del doctor Juan. Ahora van a entender por qué, pero tengo que tratar de estructurar un poco la respuesta, así que si me voy un poco me traen de vuelta a tierra. Lo que sucedió, voy a dejar la respuesta del doctor Juan para el último, de cómo se soluciona esto, porque la solución está en el mismo análisis. Ahora voy a tratar de explicar por qué. En su momento yo dije que no se puede entender las revoluciones posmodernas, ya ni siquiera de esa idea de Marx, y tampoco de Gramsci. Quizá un poco más vinculada a Marcuse. Quizás, y hasta ahí. ¿Qué nos sostiene Marcuse? Marcuse sostiene: los que han ingresado a un sistema de mercado ya están totalmente alienados, y son casi el 99% de la población. ¿Dónde va a venir la resistencia al sistema? Y en esto tiene una gran lucidez, más allá de que es un ser detestable, pero lo que es justo es justo. En una gran lucidez, él sostiene: la revolución y la resistencia va a venir por fuera del sistema. Y esto es lo que yo le rescato, que es lo que a mí me encanta de ciertos anarcocapitalistas que son coherentes, es decir, ¿cómo podemos esperar que el Poder Judicial, que introdujo ciertos problemas a la sociedad, como puede ser el aborto inducido, sea el que luego lo vaya a solucionar cuando uno apela a la Corte Constitucional? Es decir, si uno se critica las decisiones del Estado, ¿qué dice Santo Tomás de Aquino? Nadie es buen juez de sus propios actos. Ahora, ¿por qué creen que el Estado sería buen juez de sus propios actos cuando el Poder Judicial son empleados estatales con otra función distinta al Ejecutivo o Legislativo? Son empleados estatales. El poder estatal es un poder, y como todo poder cultural, económico, político, no solamente que tiene una tendencia a la expansión, sino que tiene una tendencia a legitimarse hacia sí mismo. Esto es un fenómeno natural donde yo lo puedo explicar en cualquier contexto y van a ver que siempre funciona así. Volviendo al tema de fondo. Hay un estallido en Chile y a mi lectura es idéntico no solo al de Colombia, sino lo que en su momento aconteció en Perú y que hubo un intento incipiente en Guatemala. Porque acá la lectura es general, digamos. Así Pero como disculpa, Horacio, pero solo un matiz. En la época que Chile estaba viviendo el estallido, Bolivia también parecía desde fuera que estaba viviendo el mismo giro, pero al revés. O sea, donde Evo perdió el Sí. poder y hubo todo ese lío, que la verdad que yo como chileno no alcancé a enterarme bien de lo que ocurrió en Bolivia porque estábamos viviendo nosotros un estallido de proporciones.
es común que en las regiones, cuando sucede un conflicto político, se replique. Eso es muy común que suceda. Hay un detalle, porque ya ese concepto, eso quiere marcar, porque para Marcuse, ¿quiénes son los sujetos revolucionarios que están por fuera del mercado? Son tres. El guerrillero, piensen en la FARC, el Frente de Liberación Nacional, Sendero Luminoso ahora. ¿Quién más está por fuera del mercado? El excluido. Piensen en el loco, en términos de Foucault. Piensen en aquellas minorías como los transexuales que no pueden ingresar al mercado, las prostitutas, el excluido, el hippie, por dar otro ejemplo, el excluido. Y el tercero, que es donde hay una mayor masa, naturalmente, ¿quién no está dentro del mercado? El estudiante, porque se está preparando para ingresar al mercado, pero no ingresó al mercado todavía. De hecho, lo que pasó en Chile se origina particularmente no con la suba del boleto, porque esa es la lectura de los diarios hegemónicos, que de hecho es increíble cómo ellos lo financian tanto y a uno de repente tiene que estar mendigando para llegar a fin de mes. Chile se origina particularmente el último conflicto ya con la revolución de los pingüinos, y es donde tiene el punto de inflexión más importante. No es el único, pero es el mayor punto de inflexión, es la revolución de los pingüinos. ¿Esto qué muestra? Primero que detectamos el sujeto. Ahora, la forma, y esto viene a colación de la pregunta del doctor Juan, hay un tema que es específico, porque no es esa idea hegemónica. ¿Qué es lo que diría Antonio Negri en el 2001, en Decir un nuevo sujeto? Antonio Negri, quizás tomando elementos de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, él sostiene, para que se entienda, voy a tratar de hacerlo más gráfico porque son temas muy complejos. Él diría, ¿cómo construimos un nuevo sujeto revolucionario hegemonizado? Piensen en un círculo. Dice, en esta pequeña esfera tenemos a los ecologistas, acá a los feministas, acá a los indigenistas y acá a los ateos. Entonces, ¿qué es lo que sería? El ecologista combate contra el capitalismo, la feminista contra el hombre, contra el heterosexual particularmente, el ateo contra el cristiano y el indigenista también contra el cristiano descendiente de europeos. Básicamente a grandes rasgos así. ¿Cómo se hegemoniza según Antonio Negri? Porque Ernesto Laclau diría la hegemonía es unificar un criterio de unidad común en la lucha. ¿Bien? Bueno, somos todos de izquierda, por dar un ejemplo tonto. Antonio Negri redobla un poco la apuesta. Antonio Negri dice, no solamente eso, podemos hegemonizar encontrando un punto en común de lucha. ¿Cuál es ese punto en común de lucha? Todos van a unificarse en contra del hombre blanco, heterosexual, cristiano, capitalista, descendiente de europeos. Allí está el archienemigo, por definición, de la izquierda. Esto parece ser un concepto válido de hegemonía, porque es decir, tenemos distintos eslabones que están unidos unos con otros, pero hay una distinción, porque lo que pasó en Chile, como lo que pasó en Colombia, como lo que pasó en Perú, como lo que intentó pasar en Guatemala, es que no hubo un concepto hegemónico de lucha. Cuando sucedió lo de Chile, por tomar el ejemplo de Chile, salieron personas de clase media a protestar en contra de la suba del boleto. Salieron obreros, pero también salieron en la zona del Biobío quienes reivindican a la nación araucana a protestar en contra del colonialismo europeo. Como también salieron las feministas a quemar iglesias reivindicando los derechos de la mujer. Como también vinieron ciertos grupos del norte viniendo de Venezuela a reivindicar la guerrilla marxista. No había hegemonía. En todo caso, podría decirse que la idea de fondo hegemónica era voltear el gobierno de Piñera. Podría decirse. Pero tampoco es que había una intención clara de decir queremos destituir el gobierno de Piñera, porque tampoco había una figura que encapsulara, o una idea que encapsulara, decir, bueno, si cae Piñera, asume la izquierda marxista. No es que había una idea clara. De hecho, dentro de los constituyentes ya tienen un problema en Chile, porque están los más radicalizados a la izquierda y la socialdemocracia de izquierda negociando votos con el sector indigenista, lo cual demuestra que hegemonía no hay, porque no hay un eje único. Es el concepto de hegemonía, eje único. Eje único en Chile no hubo, en Colombia tampoco. Es lo que se conoce como revolución molecular. Es lo que se conoce que en realidad lo que se hizo, y acá viene la respuesta del doctor Juan, toda esta introducción para explicar esto nomás, que la revolución molecular toman elementos de Foucault, particularmente de Deleuze, que lo toma más que Guattari, pero lo que sostienen es, hay que empezar a quebrar la microfísica del poder. Porque cuando se empieza a quebrar la microfísica del poder, un estudiante
le contesta al profesor, una hija no respeta al padre en la mesa, uno deja de ir a misa. Esas pequeñas cositas breves, chiquitas, son las que Que empiezan a en ser apariencia insignificantes. exactamente imperceptibles, toman elementos de esta invisibilidad imperceptible de Pierre Bourdieu en su campo simbólico. Para que se entienda esto, ¿saben lo que significa? Que cada persona en su departamento empieza con un pequeño clavito chiquito a hacer agujeritos en los caños de gas, aunque sea uno por departamento. Hasta que un día, La gota que rompe la piedra. exactamente, hasta que un día pasa, pero esto es en varios departamentos, piensen en el piso 1, en el piso 3 y en el piso 7. Hay alguien que está golpeando con el martillito despacito el caño de gas. Hasta que un día pasó un vecino sin darse cuenta y cuando prendió un cigarrillo tiró el fósforo al pasillo. Allí explotó todo. Y explotó en distintos, se fueron como distintos focos de explosión que se iban dando. Eso a grandes rasgos es la revolución molecular. Lo que pasa es que se sustenta en una microfísica del poder. No es una idea de vamos todos juntos, juntamos a los ecologistas, a los feministas y a los indigenistas a voltear el gobierno de Piñera en la Casa de la Moneda. Sino que lo que es cada uno de su espacio empieza a fragmentar el poder. Por eso ya incluso las teorías de Foucault, salvo con el disciplinamiento médico a través de la Organización Mundial de la Salud, ya tampoco sirve la sociedad disciplinaria de Foucault como modelo teórico. Porque de hoy, de hecho, yo lo estoy tomando de Byung-Chul Han, hoy, por ejemplo, el padre de familia o el docente, que eran figuras de autoridad, son más una figura de performance, más que todo porque se entiende un amigo que está actuando delante del sujeto. Ya no es una figura Y no disciplinaria. solamente ocurre, Horacio, en pregrado, también ocurre en posgrado, ocurre en primaria, ocurre en secundaria. Hoy el Juan, padre de familia se pone a negociar, que eso, por ahí lo veo, yo soy papá, veo a algunos papás y digo, estoy viendo lo que no quiero hacer. Un ejemplo tonto. Por ahí mi hija tiene un año, por ahí, le agarran algún berrinche y le digo, vos te vas a quedar sentada acá. Y empieza a llorar y cuando viene a madre le digo, esto no es una democracia, se sienta ahí y se sienta ahí, no hace falta pelear el castigo físico jamás. Pero ¿qué hizo de andar negociando de querés esto o querés esto? ¿Te querés bañar o no te querés bañar? ¿Querés comer o no querés comer? Eso que se figura, esa pérdida de la autoridad paterna, es lo que ha transformado la sociedad hoy. Entonces la pregunta del doctor Juan, ¿cómo se resuelve esto? Justamente usando los mismos conceptos de la izquierda, en términos de cultura, en todos los términos, en términos de poder, también lo que es la microfísica del poder. Antes de querer cambiar el mundo, esto lo toma Jordan Peterson, hay que acomodar el propio cuarto. Porque, para dar otro ejemplo, ¿cuántas veces han visto las luchas feministas pro vida? Es una cosa de las redes sociales todos los días. Ahora, las feministas promueven que no hay que reproducirse. Esta es la tesis de mi libro, El control de natalidad. Las feministas promueven que no hay que reproducirse. Ahora, de la gente que está al frente, ¿cuánta gente largó a decir, voy a tener 8 hijos? Epa, ya de repente, porque el utilitarismo del ecologismo y del feminismo se sustentan en la mayor prosperidad material para la mayor cantidad de personas posible y la mayor felicidad para el individuo. Ahora, los que están al frente parece que compiten, pero son funcionales, porque siguen promoviendo la atomización del individuo, el no formar familias, el no reproducirse. Entonces, ¿cómo se quiebra el sistema? Estando fuera del sistema. ¿Qué es estar fuera del sistema? ¿Que hay que vivir como un hippie? No, pero tampoco hay que desvivirse por lo material. Porque les puedo asegurar que hoy el objetivo de muchos chicos es a los 25 años, antes que comprar su primer casa, es cambiar el auto, ser ciudadano del mundo y quizás empezar a apostar a la familia, una vida más tranquila, no ser tan presuntuoso en redes sociales, sino de entender que las redes sociales también son parte del problema, y lo digo yo que vivo de las redes sociales. Es decir, cuando una herramienta se transforma en un elemento para el mal, hay que tener cierta mesura. Es decir, usamos esto para transmitir un mensaje de verdad y de vida, pero entender que el mundo real está allá afuera. Y el mundo real es más que redes sociales. Entonces, es como siempre lo planteo, no caer en los apegos desordenados. Ese sería mi consejo, cómo se soluciona esto. Y esto implica decir, es bueno divertirse, es bueno estudiar, recibirse, tener un título, cambiar el auto, comprar una casa, es fantástico. Pero que no sea ese el norte, porque el norte es la trascendencia y eso se obtiene cuando uno le da un uso virtuoso a la libertad.
y allí entiende que hoy el mayor sujeto revolucionario, el verdadero revolucionario el día de hoy, es justamente ese padre de familia que es honesto en su almacén y que quiere solamente dos cosas: que el poder político no lo destruya con impuestos y que un docente degenerado no le esté enseñando estupideces a su hijo. Cosas tan elementales como esa. Ese hombre que llega a su casa y se toma un mate con su esposa, que el domingo fue a misa, que vive en forma simple, que si un cliente le pagó mal, le devuelve el vuelto. Eso es lo que está cambiando el mundo. Si no, creer que la violencia de las redes sociales va a generar algo es una ficción, porque el mundo real les puedo asegurar que ya es violento naturalmente. Pero bueno, no me quiero extender tanto, pero espero haberme No, dado a entender. muchísimas gracias, Horacio. Por favor, doctor Juan José Durán Rivas, nuestro amigo, para hacer un cierre, porque la verdad es que ha sido, por lo menos para mí, muy provechoso, Horacio. Te doy las gracias desde ya. No, bueno, pues, digo, sin duda nos ha hecho una exposición magistral, mi querido Horacio. Sí, creo que pudiéramos rescatar muchas cosas, pero creo que lo más contundente sería que hace falta una revalorización, ¿sí? Y que finalmente hay que a lo mejor cambiar la ponderación de lo que estamos dándole los valores, ¿sí? Porque de repente creo que a lo mejor como sociedad nos hemos decantado por lo material, hemos dejado de lado completamente el conocimiento, lo espiritual, algunos valores que pudieran ser principales y que nos pudieran llevar a la vida buena, ¿no? Y que creo que si nosotros retomamos ese camino, independientemente del lado en el que estemos, si estamos de las derechas, si estamos de las izquierdas, sí, creo que pudiéramos llegar a más, ¿no? Y creo que si esto es algo que se nota, la falta de valores, no solo en el ejercicio de la acción política, en la ley, en el derecho, sino principalmente donde tenemos el ejercicio cotidiano, ¿sí? Que es a veces en las redes sociales, en los medios de comunicación, y que creo que hace falta retomar esa serie de valores. Mi querido Horacio, te agradezco en lo particular, te agradezco por parte de nuestros podescuchas o videoescuchas, ¿sí? Y sin más, estás invitado nuevamente a participar con nosotros. Y mi querido René, no sé si quieras concluir con algo más. Sí, la verdad es que con la entrevista a Horacio, que esperamos no sea la última, Horacio, por favor, sería muy interesante poder contar contigo en alguna otra oportunidad y ojalá también con la armada que están formando, que tú ya nombraste a varios, a ver si podemos llegar a ellos también, sobre todo porque le damos sentido a nuestro programa que es Matices. Y en el programa Matices tienen que estar todas las posiciones, todas las posturas, y revitalizar el sentido genuino que significa discutir. Máxime considerando que, por lo menos en mi país, se va a vivir un proceso constitucional en donde la constitución debiese ser la casa de todos, en donde no debiera haber exclusión alguna, sin satanizaciones y sin cancelaciones. Te pediría, Horacio, que despidieras el programa y espero que lo hayas pasado muy bien, así como lo pasamos nosotros. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de venir, de aprender, de conversar. Para mí es muy gratificante poder compartir ideas. Aclaro nuevamente, yo no soy un intelectual, tampoco soy un referente ni ejemplo de vida, solamente transmito lo poco que he recibido. Si tuviera que cerrar, para no ser reiterativo, lo que sí me gustaría rescatar como cierre es esta idea de lo que es realmente el conservadurismo como filosofía de vida. Porque a veces se tiende a decir que el conservador es una suerte de mesías perfecto que sabe absolutamente todo y que está por encima del bien y del mal y que desde allí quiere dirigir la vida de los humanos. Muy por el contrario, el conservador es una persona magnánima, humilde, generosa, que ha aprendido a partir de los propios errores y de la experiencia cuál es el camino más óptimo a seguir. Muchas veces, justamente por la vergüenza que le genera a otros ver que uno es capaz de retractarse de sus errores, es que se ataca al conservador. Ejemplos concretos. Piensen cuántas veces hubiesen dicho: San Agustín no debería opinar de esto porque San Agustín no sabe lo que dice, es un ignorante, porque si tanta fe tiene, ¿por qué fue tan pecador en su vida? Y de hecho fue en las vidas más descarriadas de todas. Es común caer en esas falacias ad hominem. Entonces, lo que siempre insistimos es, cuando alguien escucha a alguien que reivindica el conservador,
antes de demostrar una supina ignorancia y una triste mediocridad en el ataque ad hominem, traten de pensar que si eso que lo está diciendo lo encontrasen escrito en una pared, ¿qué le refutarían a esa pared? Así de simple. Y allí se van a dar cuenta por qué el conservadurismo es tan atacado. ¿Por qué el conservadurismo lo atacan tanto, entre comillas, de izquierda como de derecha, liberales y comunistas? Porque tiene esa vergüenza de reconocer que lo que dicen es un discurso vacío por fuera de la realidad. Esto simplemente quería cerrar. Y también como último consejo a los más jóvenes, a los más chicos, yo entiendo lo que es ser joven. Yo vengo de una vida bastante complicada y criado en la calle, o sea que vean si no entenderé lo que es pasar las mil y una, pero yo entiendo realmente cómo el sistema compele a la figura de éxito. Una figura de éxito tendiente a la suma cero, es decir, el que llega primero a la cima con su mentalidad de tiburón se queda con todo el botín para sí. Y yo entiendo lo que es justamente estar sumergido en un sistema que constantemente le está diciendo debes consumir, debes ser más, tenés que tener más seguidores, más likes, más reproducciones. La gente más sabia que yo he conocido en mi vida ni siquiera tiene redes sociales. Entonces, no se dejen atrapar por esta farsa, que les puedo asegurar que es lindo viajar. De hecho, he tenido la oportunidad de viajar mucho, particularmente a Chile. Es lindo tener esa cuota de reconocimiento, pero les voy a decir algo por experiencia y con esto cierro. Esto voy a hablar de mi propia experiencia. Traten también de buscar un sentido que le dé, valga la redundancia, sentido a su vida. Traten de buscar ese sentido de vida. Porque cuidado, que acá muchos defendieron la libertad y apenas apareció un patógeno en Wuhan, se acobardaron y se escondieron todos, sin excepción. ¿Y esto por qué? Porque le tenían miedo a la muerte. ¿Por qué le tenían miedo a la muerte? Porque cuando uno tiene un por qué morir, tiene un para qué vivir. Muchos pusieron el carro por dentro del caballo. Tenían un para qué vivir, sin un por qué morir. Entonces se dieron cuenta que por más títulos y por más dinero que tuviesen, iban a morir y su vida iba a ser tan intrascendente como un pestañeo en la infinidad del universo. Yo, por ejemplo, sí tengo un por qué morir. Miren, la mano de mi hija y mi Dios. Entonces, ¿dónde estuvo la libertad? ¿En los que defendían la libertad desde redes sociales escondidos? ¿O en los que simplemente seguimos trabajando en el día a día sin importar lo que diga el Estado? Cuidado que la libertad no es patrimonio exclusivo de una ideología, en primer lugar. Y en segundo lugar, busquen quienes puedan y quienes quieran. Es una invitación, no es una imposición, porque a veces se dice el conservador impone. A mí me sorprende cómo uno opinando libremente puede querer imponer, pero bueno. Busquen darle un sentido de trascendencia. Porque hay una cosa, es muy linda la vida. Miren, con esto cierro. Les aseguro que no es complicado tener un hijo, plantar un árbol o escribir un libro. Lo difícil es que el árbol no se seque, que el libro se venda y que el hijo salga bien educado. Eso sí es difícil. Pero en ese desafío donde uno genera algo para la posteridad, se da cuenta que el día que uno cierre los ojos, cuando tenga que rendir cuentas ante el Creador, va a mirar hacia abajo y va a decir, allá sigue mi legado. En ese árbol que no se secó, en ese libro que se vendió y en ese hijo que siguió generando una prole sana. Simplemente eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Horacio. Juan, nos vemos en el próximo Matices. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.